Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Vamos a hacer una charla introductoria sobre nuestra opción de emprendimiento digital, que es la oferta a nuestros emprendedores que se conviertan en agencia de marketing digital y presten servicios de marketing digital a sus clientes. Vamos a hablar primero de quiénes somos, nuestra realidad del siglo XXI, las leyes del marketing, vamos a hablar un poco de marketing digital, el portafolio de servicios que puedes ofrecer a tus clientes, cómo generar ingreso residual, las herramientas para hacerlo posible, el video marketing y los reconocimientos que requieres y unos datos de contacto. Entonces, primero hablemos de quiénes somos. Somos un grupo de profesionales comprometidos con el servicio a la comunidad. Creemos firmemente que los dones recibidos de Dios deben ser puestos al servicio de nuestro prójimo. En Lucas 12:48 dice, a todo el que se le ha dado mucho, se le exigirá mucho. Y Dios nos ha dado mucho a nosotros, mucho nos ha de pedir. La misión de Aurora Tech es llevar las tecnologías avanzadas a la industria, pymes y emprendedores, incrementar la competitividad de nuestros clientes con la tecnología, aumentando su eficiencia y reduciendo el riesgo en sus operaciones. Y fomentamos el emprendimiento a través de los programas de emprendimiento tecnológico y emprendimiento digital. La primera opción de emprendimiento tecnológico que tenemos en Aurora Tech es con nuestro programa automatización de situaciones anormales. Este programa capacita a ingenieros en automatización, electrónicos, mecánicos, químicos y afines en gerenciamiento de alarmas, detección y diagnóstico de fallos y control tolerante a fallos. Tenemos un diplomado dentro de este programa que incluye los temas de confiabilidad operacional y ciberseguridad. Ese es nuestro programa de emprendimiento tecnológico. Estamos agregando nuevas opciones de emprendimiento tecnológico. Ya los mantendremos al tanto. Y nuestro emprendimiento digital del que vamos a hablar ahora es la oferta a nuestros emprendedores de que se conviertan en agencia de marketing digital y ofrezcan servicios de marketing digital en, a sus clientes. Hablemos entonces de nuestra realidad del siglo XXI. Nuestra realidad actual está plagada de falta de oportunidades para nuestras generaciones. Desempleo, empleo informal, falta de motivación para luchar por tus sueños o los sueños de nuestros jóvenes y adultos son tan solo algunas de estas realidades. ¿Y esto por qué ocurre? Pues por muchos motivos. Primero que todo, cada día somos más. En este momento somos más de 7.000 millones de personas habitando este planeta y los recursos que tenemos cada vez son más finitos y son menos para cada uno. Entonces, obviamente, eh, hay menos recursos para compartir y las oportunidades cada vez son más escasas. En esta situación actual el emprendimiento surge como una opción laboral más que apropiada. Ayuda a los jóvenes y adultos a desarrollarse laboralmente, más allá de las restricciones de empleo y empleo informal existentes en nuestros países.
El video marketing hace parte de esta opción de emprendimiento digital y ayuda a cerrar las brechas digitales existentes en los emprendedores y pymes, pequeñas y medianas empresas de nuestros países para entrar en la era de los negocios por Internet. Ahora bien, el 75% de los colombianos buscan nuevas opciones laborales, hablando de Colombia. Los principales motivos para cambiar de trabajo en Colombia son mala relación con los directivos, falta de oportunidades de crecimiento y la inconformidad con el salario. Hay unas estadísticas que muestran los niveles salariales. Obviamente esto es ingreso activo, ¿no? Que depende de nuestro tiempo. El problema del ingreso activo es que es finito, es limitado y uno tiene que acomodar sus sueños al tamaño de su salario. Si no lo acomodas, entonces vas a pasar por situaciones eh, malas, incómodas. O puedes generar ingresos residuales, ¿no? Que no dependen de tu tiempo, sino que mientras estés durmiendo, puedes estar generando ingresos, no tiene límite, no dependen de tu tiempo y como emprendedor digital puedes hacerlo. Vamos a hablar de ese ingreso residual más adelante. En general, más allá de las estadísticas salariales, podemos decir que todos ganan menos de lo que merecen. O sea, si entrevistáramos a cada una de las personas que trabaja por un sueldo fijo, gana menos de lo que merece, aunque están muy bien formados. Aunque los niveles de estudio son altos, todo el mundo gana menos de lo que merece. Y todo es un problema de percepción. Una de las leyes del marketing es esa precisamente, que todo es una percepción en la mente del cliente. Haremos un poco de marketing. Según Philip Kotler, el padre moderno del marketing, es el proceso social y administrativo por el cual los grupos e individuos satisfacen sus necesidades al crear e intercambiar bienes y servicios. El marketing ha existido hace muchísimos años, desde la era prácticamente del intercambio con trueque, donde la gente tenía que hacer comercialización de sus productos o servicios intercambiándolos por otros productos o servicios de otras personas. ¿Y por qué hablamos de marketing? Porque el mundo ha pasado por varias etapas, varias eras, lo escribió muy bien Alvin Toffler en su libro La Tercera Ola, hace más de 40 años. En su libro La Tercera Ola, pues, él narra cómo la civilización pasó por la era agrícola, allí el tiempo pues estaba dictado por el sol, la gente se levantaba cuando salía el sol, se acostaba cuando se ponía el sol. La familia era una familia extensa, mamá, papá, hijos, hermanos, sobrinos, primos, tíos, abuelos, porque todo el mundo trabajaba en el campo. Luego llegamos a la era industrial, en donde el tiempo está marcado por la fábrica. Eh, La fábrica o la industria es la que levanta los pueblos o la que los acuesta. La familia es una familia reducida ya, mamá, papá, hijos y para de contar. Luego pasamos por la era de la información, donde tú puedes trabajar desde donde sea, desde la casa si lo deseas. Yo mismo ahora estoy en mi hogar.
Eh, la familia pues es una familia extraña porque son papás sin hijos, hijos sin papás, papás del mismo sexo con hijos, sin hijos, ya es una cosa rara. El tiempo lo dictaminas tú. Y ahora estamos en la era del conocimiento, donde el conocimiento es el que marca los ingresos económicos que vas a tener. Hemos visto cómo esa época en la que la gente trabajaba 40 horas a la semana durante 40 años para jubilarse con el 40% del salario ya pasó a un lado y hoy en día estamos viendo el surgimiento del emprendimiento en sus diferentes modalidades como opción laboral válida. Y el marketing también ha sufrido transformaciones. Hoy en día vemos lo que es el marketing digital, que aprovecha los medios digitales, el correo electrónico, las redes sociales, los computadores, los iPads, los teléfonos inteligentes, smartphones, para ofrecer bienes y servicios a través de todos estos medios digitales que permiten hacer una medición mucho más detallada del efecto que tiene esa oferta de productos y servicios. Antes con los volantes podíamos pensar en promocionar nuestro negocio. Bueno, aún hoy en día se paran frente a restaurantes, personas con volantes de papel a la hora del almuerzo para llamar a posibles clientes y decirles, mira, si estás buscando dónde almorzar, puedes probar nuestro delicioso almuerzo y allí pues consiguen un nuevo cliente. Pero el marketing digital permite medir, bueno, la gente que se ve interesada, que busca almuerzo, pues sigue al restaurante o simplemente bota el volante. No hay manera de medir el impacto que tienen estos volantes, pero con el marketing digital sí. Google Analytics, por ejemplo, permite medir con exactitud, con precisión quirúrgica las fuentes de tráfico que estamos obteniendo a nuestro sitio web, si vienen de Facebook, de LinkedIn, de Google AdWords, de donde vengan, de qué países vienen, Latinoamérica, África, Europa, Estados Unidos, Asia, qué datos demográficos tiene la audiencia que visita nuestra página web, qué rango de edades, por ejemplo, son hombres, mujeres. Y bueno, independientemente de que estemos ya en la era del marketing digital, pues hay unas leyes que hay que respetar de ese marketing, ¿no? Estas leyes son tomadas de las 22 leyes inmutables del marketing de Jack Trudeau-Ruiz. Primero, la ley del liderazgo. Es mejor ser el primero que ser el mejor. Hay que llegar primero al mercado, no con un producto perfecto, pero hay que llegar primero. Y el mejor ejemplo es el iPhone, por ejemplo, el smartphone iPhone. En el 2007, ya este año estamos cumpliendo 10 años de que salió el iPhone al mercado. En el 2007 el iPhone fue el primer smartphone que salió al mercado. Se quedó con una buena porción del mercado. ¿Era un producto terminado? No, tenía problemas de batería, problemas de software, no había software, pero salió el primero al mercado y ya saben lo que dicen, el que pega primero pega dos veces. La ley de la categoría.
Si no puede ser el primero en una categoría, entonces genera una donde pueda hacerlo. Invéntate una nueva categoría y no es tan complicado. Especializándonos, haciendo nicho, podemos crear categorías donde seamos los primeros. La ley de la mente. Un producto conocido tiene ventajas frente al que no lo es por parte del consumidor, ya que el primero tiene información que no esté en el punto de venta. Acuérdate que lo más importante es salir primero al mercado, ser el primero en la categoría y de esa forma obtener la retroalimentación de nuestros clientes para ir iterando, para ir creando cada vez un producto mejor, que vaya satisfaciendo mejor las necesidades de nuestros clientes. La ley de la percepción. El marketing no es una batalla de productos, es una batalla de percepciones. Muchas veces pensamos que debemos salir con el mejor producto al mercado y resulta que no es el mejor producto el que gana, porque la batalla no es en los productos, es en la mente del cliente, en su percepción. McDonald's, por ejemplo, muchos dirán que de pronto no es la mejor hamburguesa que hay en el mercado. Muchos dirán tal vez que es de las peores hamburguesas que hay en el mercado. Sin embargo, McDonald's es la empresa más grande de hamburguesas del mundo. ¿Por qué? Porque su marketing ha apuntado a eso, a que es un alimento que nos satisface, nos llena la barriga, no nos envenena, no es costoso y eso satisface la necesidad del cliente en ese momento. Entonces nuestro marketing es una batalla de percepciones, no de productos. La ley de la concentración. El concepto más poderoso en marketing es apropiarse de una palabra en la mente de los prospectos. Aurora Tech tiene una frase que es nuestro eslogan para nuestros programas de emprendimiento tecnológico y digital. Cambia el juego, conviértete en emprendedor. Cambia el juego, conviértete en emprendedor. Hace poco estuve en la ciudad de Cartagena dictando unos seminarios de emprendimiento tecnológico y emprendimiento digital. Y allí le preguntaba a los asistentes qué venía de su mente cuando les decía cambia el juego, conviértete en emprendedor. No me dijeron Aurora Tech porque pues estamos en proceso de marketing, estamos en proceso de taladrar la mente de las personas a las cuales les exponemos nuestra propuesta de emprendimiento tecnológico y digital para que se vuelvan emprendedores. Pero la idea es que cada vez que escuchen cambia el juego, conviértete en emprendedor, piensen en Aurora Tech directamente. La ley de la exclusividad. Dos empresas no pueden poseer la misma palabra en la mente de los clientes. Debes tener cuidado. Si alguien ya se apoderó de una palabra, búscate otra. No trates de quitársela porque va a ser dinero que vas a perder. Y esa palabra debe ser especial, debe tener opuesto, debe ser fácilmente identificable por el cliente. La ley de la escalera. La estrategia que vayas a usar depende del escalón que ocupes en la escalera. En el mercado de cada uno siempre hay un primero, hay un segundo, hay un tercero. Estás tú, no sé si estás en el primero, en el segundo, en el tercero o más abajo. Pero en el lugar donde te encuentres deberás diseñar una estrategia de marketing apropiada, coherente para ese lugar en el escalón.
La ley de la dualidad. A lo largo, cada mercado se convierte en una carrera de dos participantes. La ley de lo opuesto. Si optas por el segundo puesto, tu estrategia está determinada por el líder. O sea, si el líder dice, voy a producir productos blancos, entonces tú debes decir, entonces yo voy a producir productos negros. No debes intentar competir con el líder en lo que él es fuerte, sino en lo que precisamente es débil, en lo que ha dejado de lado, porque no todos no podemos abarcar todo el mercado. Debemos sacrificar a veces parte del mercado en nuestra propuesta de valor. Entonces tú debes ofertar aquello en lo que la competencia es débil y te ofrecerás un producto diferenciado y te quedarás con ese mercado diferenciado. La ley de la división. Con el tiempo una categoría se dividirá para convertirse en dos o más categorías. Y el ejemplo típico son los computadores. En la década de los 80 pues teníamos los computadores como término general, pero poco a poco se fueron dividiendo en servidores, computadores de sobremesa, laptops o portátiles, iPads, tabletas, smartphones. La ley de la perspectiva. Las, los efectos del marketing son a largo plazo y tenemos que tener eso claro porque a veces por, por obtener resultados a corto plazo podemos estar sacrificando resultados a largo plazo. Por ejemplo, si enseñas a tus clientes a comprar con ofertas, siempre ofreciendo ofertas, entonces el día que no ofreces ofertas, pues no te van a comprar. La ley de la extensión de línea. Existe una presión irresistible para extender el valor de la marca. La ley del sacrificio. Tiene que renunciar a algo para conseguir algo. La ley de los atributos. Por cada atributo hay otro contrario igual de efectivo. La ley de la sinceridad. Cuando admites algo negativo, el prospecto te reconocerá algo positivo. La ley de la singularidad. En cada situación solo una jugada producirá resultados sustanciales. La ley de lo impredecible. Salvo que escribas los planes de tus competidores, no podrás predecir el futuro. La ley del éxito. El éxito suele llevar a la arrogancia y la arrogancia al fracaso. La ley del fracaso. El fracaso es parte de nuestra vida y debemos aceptarlo. La ley de la nota sensacionalista. Muchas veces la situación es lo contrario de lo que aparece en la prensa. La ley de la aceleración. Los programas que triunfan no se construyen sobre caprichos, sino sobre tendencias. Hay un libro genial, se llama The Fifth Discipline, la quinta disciplina. Habla sobre los problemas que tienen las grandes empresas para aprender, para ser unas empresas de constante aprendizaje. Y los problemas son asociados a la estructura de esos sistemas complejos. Entonces, si uno quiere realmente llevar su marketing a puerto seguro, al éxito, debe tener en cuenta, debe ser sistemático y tener en cuenta esta estructura de los sistemas y no basarse solamente en eventos puntuales, en ofertas, en compras y ventas a los clientes, sino tener de vista la tendencia del mercado, hacia dónde nos dirigimos, y si eres líder incluso podrás pensar en dirigir esa tendencia de manera responsable.
Ley de los recursos. Sin los fondos adecuados, una idea no despegará del suelo. Así de sencillo. Aunque no hay que invertir demasiado dinero para hacer marketing de nuestro emprendimiento. Para ser emprendedor no se necesita mucho dinero. Se necesita ese espíritu de emprendedor. Y en el corazón del espíritu del emprendedor está el propósito. Se necesita visión para saber a dónde queremos llegar e ideas para saber cómo construir la escalera que nos lleve de la posición actual hasta donde queremos llegar. Esas tres cosas son las que se necesitan: espíritu emprendedor, visión e ideas. El dinero se consigue. Hablemos un poco de marketing digital. El marketing digital está caracterizado por la combinación y utilización de estrategias de comercialización en medios digitales, medios electrónicos como computadores personales, teléfonos inteligentes, teléfono celular, tableta, Smart TV, consola de videojuegos. Aplica tecnologías o plataformas tales como sitio web, correo electrónico, aplicaciones web clásicas y móviles. Hoy en día el teléfono se está convirtiendo en el punto de mayor consulta de Internet. Ya no son los computadores, es el smartphone. Y crear un sitio web no es la panacea. Ah, no, yo tengo página web, ya resolví mis problemas, voy a llenar mi negocio de clientes. No, hay que hacer marketing sobre ese sitio web. Precisamente esos son los servicios que puedes ofrecer a tus clientes de marketing digital para promocionar sus negocios a través de su sitio web, usando su sitio web como uno de los elementos en la ecuación que permita conseguir que una persona desconocida se convierta en cliente y que un cliente se convierta en un fan de ese negocio y un evangelizador para atraer nuevos clientes. Hoy en día el marketing se hace también a través de las redes sociales y sin costo alguno. Antes uno podía pensar en que para llegar a una audiencia grande tenía que rentar un espacio de televisión en un partido de fútbol o de soccer o el Super Bowl y valía mucho dinero. Pero hoy en día a través de Facebook, de LinkedIn, de los grupos de Facebook, de LinkedIn, por las redes sociales, por Twitter, YouTube, videos, se puede compartir nuestro mensaje casi que sin costo alguno. Y se puede medir quirúrgicamente el impacto de esos alcances, de esas campañas a través de social media. Podemos ver exactamente a cuántas personas hemos alcanzado con nuestros posts. Y nuestros posts pueden usar tecnologías que mínimamente deben usar video, porque el video es un ingrediente fundamental para, para captar la atención de nuestros prospectos. Pero hoy en día cada vez más están tomando relevancia de tecnologías como realidad aumentada, que llaman cada vez la atención, cada vez más la atención. Los mensajes SMS por móviles casi que están desapareciendo poco a poco. Muchas organizaciones usan una combinación de los canales tradicionales y digitales del marketing. Sin embargo, el marketing digital se está haciendo más popular entre los mercadólogos, marqueteros, ya que permite hacer un seguimiento más preciso de su retorno de inversión, return of investment, en comparación con otros canales tradicionales de marketing. Ahora hablemos sobre el portafolio que puedes ofrecer.
Es un portafolio inicial para nuestros emprendedores, que es diseño y construcción de página web de tu cliente. En Aurora Tech sabemos que la página web debe ser dinámica, entonces debe actualizarse por lo menos una vez cada mes. Por eso cobramos una suscripción mensual también, con la que el sitio web de nuestros clientes, porque Aurora Tech también es agencia de marketing digital. O sea, nosotros llevamos las tecnologías avanzadas a la industria, pymes, emprendedores, fomentamos el emprendimiento, pero también aplicamos esas tecnologías. Y a nuestros clientes de marketing digital les ofrecemos esa actualización mensual a través de una suscripción mensual. Entonces les cobramos la construcción de la página web, la actualización mensual. Si requieren más actualizaciones, pues se puede acordar una tarifa apropiada para cada uno. Nuestros servicios incluyen dominio, hosting. Tenemos las herramientas para que tú hagas lo mismo. Easy Funnel Pro. Vamos a ver ahora más adelante qué es Easy Funnel Pro. En las memorias de esta charla tienes los enlaces a una prueba completamente gratis de Easy Funnel Pro. Easy Funnel Pro dice que cobra $1 por la primera semana de su uso y $39 mensuales de ahí en adelante. Pero en este momento está gratis, entonces aprovecha y usa Easy Funnel Pro. El link lo tienes en la memoria. Las memorias las puedes adquirir con el link de pago que está al lado de este video. Soporte y ayuda para grabar los videos y subirlos a la página web del cliente. El cliente necesita crear un canal de YouTube. YouTube se está convirtiendo en el buscador más importante de Internet, casi que sobrepasando a Google. Y YouTube es el canal ideal para compartir nuestros videos o para subir videos a la página web de nuestros clientes. Easy Funnel Pro tiene una conexión directa con YouTube, entonces tú simplemente insertas la dirección YouTube del video del cliente en su página web y ya puedes montarle un video a la página web del cliente. Nosotros cobramos 3 horas por mes para ese soporte allá para grabar videos y subirlos. Tú puedes cobrar algo similar. Realmente no requiere mucha tecnología grabar los videos y subirlos a la página web. Con un móvil hoy en día puedes grabar videos. También cobramos el rediseño de la fanpage del cliente o crearle el fanpage al cliente. El fanpage, la página de fans, es fundamental porque la fanpage no tiene la limitación de los 5000 amigos que sí tienes en tu perfil personal. Tantas personas como quieran pueden darle like a tu fanpage y de ahí en adelante van a recibir tus actualizaciones en su feed. Posteamos 3 veces por día en la fanpage usando video marketing. Hay una prueba gratis de video marketing, también está el link en las memorias de esta charla para que la uses y para que conozcas el video marketing. El video marketing que ofrecemos nosotros es de TalkFusion, una empresa norteamericana. Bob Reina es su CEO. El video marketing de TalkFusion son varios productos, es video email, correo electrónico con video newsletter, gacetilla electrónica con video, que incluye video, links a la página web del cliente, texto, o sea, son súper potentes. Eh, Video chat, que es comunicación en tiempo real entre diferentes plataformas, PC, Mac, iPhone, Android, tablet, lo que quieras. Live meetings, que son videoconferencias cuando
el cliente necesita comunicarse con un grupo grande de personas. Durante la prueba gratis, que es por 30 días, puedes comunicarte hasta con 50 personas, pero en la versión ya paga de los live meetings puedes comunicarte hasta con 500 personas. Autorrespondedor, que son herramientas de email marketing especiales para hacer seguimiento a los mensajes que le enviamos a nuestros prospectos. Y ese video marketing pues tiene, como les digo, una prueba gratis de 30 días. Cuando termine la prueba gratis puedes hacer otra prueba gratis con otro correo electrónico. El problema con las pruebas gratis es que los diseños que haces de, de tus video newsletters, que son geniales, las usamos mucho en Aurora Tech, o los video emails, pues no te quedan grabados, ¿no? No te quedan en un repositorio que puedas usar después para crear nuevos video emails o video newsletters con esos como plantillas. Entonces querrás de pronto pasar a una versión de pago, y en versión de pago pues en este momento hay tres planes de $25, de $50 y de $75 mensuales. Con $25 tienes video email y video newsletter como productos. Con $50 tienes todos los productos, y con $75 además tienes una plantilla personalizada cada mes. Es decir, que el logo de tu empresa aparece en el video email o en el video newsletter. También ofrecemos, y tú puedes ofrecer, diseño y construcción de la página de aterrizaje, landing page, enlazada con las campañas de video marketing para construir la lista de clientes digitales de tu cliente. Eso es lo interesante. Y en video marketing uno puede ser un cliente, simplemente usar el video marketing como producto, o ser también asociado, porque el video marketing de TalkFusion es network marketing, es red de mercadeo, es MLM. Entonces ganas comisiones por cada nuevo socio que se hace con tu código. Eso no implica que no uses nuestras pruebas gratis. Orderotech tuvo que hacer una fuerte inversión para montar su sitio web de pruebas gratis. El link, recuerda, está en las memorias de esta charla. Pero tú puedes usar ese sitio de pruebas gratis, y cuando el asociado o la persona que está haciendo la prueba gratis de video marketing quiera hacerse socia, puede hacerlo con tu ID y no con el de Aurora Tech. Así de sencillo. Customer Relationship Management, para que tengas un repositorio con tus clientes digitales y puedas contactarlos y hacerles seguimientos. Ahí hay varios CRMs. Nosotros hemos usado Zoho con Z, Salesforce, y hay varias plataformas que te ayudan a hacerle seguimiento a los clientes, porque el dinero está en el seguimiento. Mucha gente postea por redes sociales y no más, no hace nada más, pero no se da cuenta que tiene que hacer seguimiento sobre la gente que le da like a los posts, y enviarle mensajes directos y contactarlos para ver cómo se les envían los productos que les gustan. Campañas de publicidad por social media o Google AdWords para ampliar la cobertura y llegar a más clientes basados en su ubicación, edad, género, intereses. Por Facebook Ads, Twitter Ads, LinkedIn Ads, Google AdWords, etc. En el 2016, Aurora Tech hizo una campaña fuerte usando Facebook Ads, Twitter Ads, LinkedIn Ads, Google AdWords para ampliar su customer base y llegar a toda Latinoamérica, África y Medio Oriente. Por eso hoy en día estamos
explotando ese número bastante amplio de contactos que obtuvimos en estas zonas tan distantes geográficamente de Colombia, pero muy cercanas a nuestro corazón. Y estamos expandiendo nuestros programas de emprendimiento tecnológico y digital y nuestro portafolio para industria, pymes y emprendedores. Estamos iniciando en la industria con automatización de situaciones anormales, Abnormal Situations Automation. Precisamente ahorita en diciembre del 2017 tenemos una ponencia en Johannesburgo, Sudáfrica, sobre Abnormal Situations Automation. Y vamos a aprovechar para, con la ayuda de Dios, ir a Lagos, Nigeria, y tal vez a Ghana. Ghana es un país que queda un poquito arriba de la izquierda de Nigeria. Y allá hay también un grupo interesante de emprendedores interesados en este programa de emprendimiento digital y en el programa de emprendimiento tecnológico. Conviértete en agencia de marketing digital. Ofrece a tus clientes tus diseños en campañas de video marketing. Puedes usar nuestras pruebas gratis y convertir a los clientes de tu agencia en clientes del video marketing y ganar comisiones por cada cliente nuevo. Ahora, el video marketing es ideal para diseñar tu publicidad en Twitter, en Facebook, en LinkedIn o cualquier otra red social usando video. Hay un link a nuestras pruebas gratis por 30 días para promover el negocio de tus clientes o tu negocio como agencia de marketing digital. El link está en las memorias. Para construir las páginas web de los clientes tuyos, los embudos de venta, sales funnels, y hacer el hosting, que es una manera de generar ingreso residual, que no depende de tu tiempo. Cada año los clientes te pagan hosting, hospedaje por su página web. Te ofrecemos Easy Funnel Pro, el link también está en las memorias de esta charla que puedes adquirir en el link al lado de este video. Puedes crear snips y usarlos para promover los productos o servicios de tus clientes. En internet existe la pregunta en email marketing: ¿cuánto contenido gratis para promover productos o servicios? Con los snips esa pregunta deja de existir. Siempre puedes promover productos o servicios al mismo tiempo que compartes contenido gratis. También tenemos un link para que lo prueben completamente gratis en la memoria de esta charla. Como si esto fuera poco, te propongo también otra modalidad de trabajo: ser evangelizador de Aurora Tech y ayudarnos a conseguir más clientes para nuestro trabajo. En Aurora Tech tenemos un plan de compensación. Luego de descontar los costos de cada trabajo o proyecto, es decir, quedan solo las utilidades, se reparte 70% de las utilidades para la persona o personas que hizo el trabajo, 25% para Aurora Tech de administración, impuestos y utilidades, y 5% para el canal de comunicaciones que llegó hasta el cliente. Es decir, que tan solo por ayudarnos a conseguir un nuevo cliente, tiene garantizado el 5% de las utilidades. Conviértete en evangelizador de este modelo de negocio, gana dinero y ayúdanos a ayudar a muchas pymes y personas que están buscando oportunidades en este mundo. Ahora, ¿cómo generar ingreso residual? Pues ya vimos una manera, y es a través del hosting, del hospedaje, de las páginas web, de los embudos de venta, de las listas de correo de nuestros clientes usando Easy Funnel Pro, que ahora está gratis, así que aprovecha porque no sé en qué momento Easy Funnel Pro decidirá otra cosa y será empezar nuevamente a cobrar su suscripción mensual. Yo llegué a pagar, bueno, primero fueron $39 y me llegaron a cobrar hasta $29
por unas ofertas que ellos tienen. Otra manera de generar ingresos residuales a través de los servicios de membresías. Los servicios de membresía son modalidades que tú le puedes ofrecer a tus clientes, en el que les construyes su sitio web de membresías para los clientes de ellos, para que sus clientes se suscriban a sus servicios. Y esto les permitirá administrar con menor incertidumbre su negocio. O sea, es un modelo de negocio en el cual ellos ya no tienen clientes, sino que tienen son suscriptores que mensualmente les pagan por sus servicios o productos. ¿Qué debes incluir tú para tus clientes? Pues el sitio web en HTML5, que es la plataforma amigable con los móviles. Porque acuérdate que hoy en día los móviles se están convirtiendo en el punto de acceso a internet de mayor frecuencia en las personas. Entonces, EasyFunnel Pro está construido sobre HTML5, es perfectamente amigable con los, con los móviles. Debes ofrecerle hospedaje gratis de por vida. Nosotros lo vamos gratis porque el negocio no está en el hospedaje. Administración de la lista de suscriptores y adquisición de clientes nuevos. Esto es importante que se lo resaltes a tus clientes. Tú le ayudas a adquirir clientes nuevos. ¿Cómo lo puedes hacer? Haciendo marketing de tu cliente usando redes sociales. Por ejemplo, en los grupos de Facebook y de LinkedIn, y Aurora Tech tiene grupo de Facebook y de LinkedIn, se llama Emprendedores Aurora Tech. Los links a esos grupos los puedes encontrar también en las memorias o en nuestras redes sociales, también se encuentran. A través de esos grupos puedes postear información y obtener nuevos clientes para tus clientes. Se debe hacer un recaudo online de la suscripción que pagan sus clientes a su cuenta bancaria. En Aurora, por ejemplo, no tenemos nada que ver con dinero. Estamos implementando una modalidad, una pasarela de pagos con PayPal. PayPal tiene un convenio con Davivienda aquí en Colombia y en diferentes lugares del mundo, pues maneja directamente eh, cuenta bancaria o y se puede hacer conexión entre tu cuenta bancaria y una cuenta de PayPal. Y entonces a través de PayPal los clientes de nuestros clientes le pagan a nuestros clientes y nosotros cobramos un 5% de comisión del recaudo mensual por suscripciones para administrar esa lista de clientes. Administramos también las redes sociales de nuestros clientes. Es la manera en la que puedes hacer marketing de tus clientes a través de su sitio web de membresías que tú lo debes montar. Nosotros en Aurora lo hacemos sin costo alguno para los clientes. Tú puedes hacer algo similar y posteando con las redes sociales. El cliente debe nombrarnos administrador de sus redes sociales. Puedes comenzar a ubicar clientes nuevos para tus clientes. ¿Qué gana tu cliente con ese sitio web de membresía? Clientes que mensualmente le hacen un pago por sus servicios. Se puede predecir con mayor certeza el número de clientes que tendrán mes tras mes solicitando servicios de su negocio y el dinero que van a ganar mes tras mes. Aseguran el recaudo mensual de sus suscriptores online, ofreciéndoles ofertas, simplificándoles la vida. Acuérdate que una de las técnicas para hacer marketing es haciendo ofertas. De esa manera motivas a tus clientes a que realicen la compra.
administran más fácilmente la compra de inventario e insumos para su negocio, porque conocen con anterioridad el número de clientes que tendrán. Mantienen un contacto más cercano con sus clientes y los pueden fidelizar. Es mucho más fácil que les compren más. Y ahí tu papel es importante porque tú eres el administrador de la lista de clientes digitales de tu cliente y debes enviarle un video newsletter o un correo electrónico mensual para que tú, los clientes de tu cliente, primero sepan que deben hacer el recaudo si no se habilita automáticamente mensualmente el recaudo, y segundo, conozcan las ofertas de ese mes para que compren más servicios o productos de tu cliente. ¿Qué ganas tú? Entonces el cliente deberá pagarte 5%, es lo que cobramos en Aurora Tech, del recaudo mensual por suscripciones. Nosotros iniciamos con un 1%, pero ya cobramos el 5%. Otra manera de generar ingreso residual, el video marketing. Como les decía, el video marketing de TalkFusion es también network marketing, es MLM. Y tú ganas comisiones por cada nuevo socio o cliente que se hace con tu ID. Puedes usar nuestro sitio web de pruebas gratis, eso no es problema porque las pruebas gratis es otra estrategia de marketing para que la gente consuma un producto. Primero probarlo gratis, hacer que se enamoren del producto, mostrarle las ventajas y después sí ir a una modalidad de pago. Hay un caso de Septian en Indonesia. Era un payaso de un centro comercial, luchaba por mantener un techo sobre su cabeza, comida en la mesa para su querida abuela, vivía un salario de $3 al día, pero luego se metió en el negocio del video marketing, se casó con la chica de sus sueños, realizó la fiesta de boda más extravagante en Indonesia. Pero la vida trabaja más misteriosas, maravillosas. Cuando sueñas lo suficientemente en grande, hay que soñar grande y hay que perseguir los sueños. Hay que perseguir los sueños y conquistarlos con una escalera que va escalón por escalón, desde la situación actual hacia donde la visión te va a llevar. Pero debes ir construyendo esa escalera escalón por escalón. El video marketing de TalkFusion propuesto por Aurora Tech puede ayudarnos a convertir nuestros sueños en realidad, igual que para Septian, para miles de personas en todo el mundo. Igualmente nos ayuda a cortar la brecha tecnológica en nuestros emprendedores y nuestras pymes, a ayudarnos a entrar en la era de los negocios por internet. El link está en las memorias nuevamente, hay unos videos en nuestra página de aterrizaje de video marketing. Bueno, hay unos datos de contacto de nuestro email, webpage, Facebook, Twitter, blog, LinkedIn, YouTube, WhatsApp. Todos estos links están en la página, en las memorias de esta charla, que puedes adquirir en el botón al lado de este video. Un abrazo, que Dios te bendiga.